¿Qué tal, amigos, alumnos, compañeros? En esta ocasión vamos a resolver un circuito por las leyes de Kirchhoff y por el método de Myers, para posteriormente poderlo resolver a través del método de nodos. Comencemos. Tenemos un circuito de esta forma, 5 voltios, una fuente de 5 voltios, 5 ohms, 2 ohms, 8 ohms, y aquí atraviesa una resistencia de 10 ohms. Lo primero que tendríamos que hacer es definir, tomar una postura hacia dónde queremos que circule la corriente, o creemos que circula la corriente. Es lo primero que hay que hacer. Yo voy a sugerir que la corriente viaja así, en este lado, en esta primera malla. En la segunda malla voy a colocar que, igual que aquí, circula hacia la derecha, a favor de las manecillas del reloj. Ya que tenemos esta dirección establecida, tú lo puedes elegir de otra forma, al revés, pero yo lo estoy eligiendo así. Ya que tenemos esa parte, que ya elegimos la dirección de la corriente, entonces empezamos a polarizar. Bueno, bien sabemos que este es el polo positivo y este es el polo negativo de la fuente. Entonces vamos a polarizar las resistencias. Si la corriente circula para acá, yo empiezo con signo positivo y termino con signo negativo, la primera resistencia. Viene la corriente, encuentro otra resistencia, otra vez signo positivo, signo negativo, y termino en la fuente. Ya polaricé la primera malla. Vamos a ver la segunda malla. De igual forma, yo empiezo aquí, empieza la corriente con positivo en la primera resistencia, negativo a la salida. Vengo con mi corriente otra vez positivo, negativo. Sigo el camino, aquí me encuentro otra vez otra resistencia, pues empiezo con positivo y negativo, para terminar a donde empecé. Ese es el primer paso, darle una polaridad a los elementos del circuito. Siguiente paso, ya que establecí las polaridades, ahora vamos a encontrar o vamos a localizar las corrientes. En este caso yo le llamaré corriente 1 y aquí le llamaré corriente 2. Si te acuerdas de las leyes de Kirchhoff, dice que la suma algebraica de todos los voltajes me tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces la ley de Ohm nos dice que corriente es voltaje sobre resistencia. Por el triángulo mágico de la ley de Ohm tenemos voltaje, corriente, resistencia, y el voltaje va a estar dado por corriente por resistencia. Con esta fórmula voy a trabajar aquí, con esta fórmula voy a trabajar en este método de mallas, donde el voltaje es corriente por resistencia. Entonces vamos a establecer las fórmulas para calcular la corriente 1 y la corriente 2. Empiezo por la fuente. Si yo elegí este sentido de la corriente, entonces al llegar aquí me encuentro un negativo. Entonces yo le pondré menos 5. No voy a manejar en este caso las unidades para no confundirme. Le pongo nada más el número, menos 5. Sigo el circuito y me encuentro un positivo. Más, voy a establecer en términos de voltaje, corriente por resistencia. Tengo la resistencia, pero no tengo la corriente. Entonces yo coloco más 5 por I1, porque resistencia por corriente me da voltaje. Lo dejo indicado. Sigo el camino y me encuentro un polo positivo. Más, y mi resistencia, 10 ohms. En este caso lo dejo 10. Pero por I1, para establecerlo en términos de voltaje. Pero en esta resistencia, si tú te das cuenta, tengo dos polaridades, uno por la malla 1 y el otro por la malla 2. Entonces en esta resistencia lo voy a establecer para dos voltajes, para I1 y 2. Lo siguiente sería, si ya me encontré un positivo y ya lo puse, ahora me encuentro un negativo del otro lado. Entonces menos 10, pero este va a estar afectado por I2, por la corriente 2.
Entonces en este caso especial coloco los dos, uno para I1 y otro para I2, pero restando uno de otro. Entonces sigo el camino de la corriente y llevo a mi fuente. Terminé. A esto lo igualo a 0. Reacomodando términos semejantes, reduciendo la ecuación, nos va a quedar menos 5. Tengo más 5i1 más 10i1, tendría yo más 15i1 menos 10i2 igual a 0. Reacomodando términos, 15i1 menos 10i2 va a ser igual a 5. Tengo la primera ecuación con la que voy a trabajar. Este es para la malla 1. Para la malla 2 tenemos lo siguiente. Malla 2. Analicemos el circuito. Vamos a empezar otra vez en este punto. Nos encontramos un más 2. Más 2, pero por I2, para hacerlo en término de voltaje. Más 2 por I2. Y nos queda 2 I2. Seguimos el camino, encontramos un más, sería más 8 I2. Más 8 I2. Venimos con el camino, lo seguimos y nos encontramos un más 10 por I2. Pero acuérdate que este elemento es especial porque está compartido en las dos mallas. Aquí me encontré un más 10, aquí también me encuentro un menos. Entonces lo voy a colocar menos 10, es la resistencia, pero este por I1. Menos 10 por I1. Porque aquí en este tengo dos polaridades. Y llego al principio. Ahí termino. Todo esto igual a 0. Reacomodando términos semejantes, tengo 2i2 más 8i2 más 10i2. Tengo 10 más 8 más 2, 20. 20i2 menos 10i1 es igual a 0. Tengo otra ecuación. A esta le llamaré ecuación 1 y esta le llamaré ecuación 2. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos varios métodos. Yo utilizaré el método de igualación. Entonces, despejando I1 de ecuación 1 tengo lo siguiente. I1 va a ser igual, está restando, lo paso sumando. 5 más 10 y 2, el 15 está multiplicando, lo paso dividiendo. Sobre 15. Y ya tengo otra ecuación más. Esta es la 3. Después voy a despejar igual I1, pero ahora de la ecuación 2. I1. Entonces voy a tener que I1 va a ser igual. Este está sumando, lo paso restando este término. Menos 20 y 2. Y el 10 está multiplicando a I1, lo paso dividiendo con su signo. Menos 10. Simplificando me va a quedar que I1 va a ser igual. Menos entre menos me va a dar más. 20 entre 10 me da 2. 2 y 2. Y ya tengo aquí mi ecuación número 3. Perdón, mi ecuación número 4. ¿Okay? Ahora vamos a igualar estas dos, por eso se llama método de igualación. Igualemos 3 y 4. Entonces, igualando 3 y 4, me va a quedar que 5 más 10 y 2 sobre 15 va a ser igual a 2 y 2. Resolviendo, este 15 está dividiendo, lo paso multiplicando.
5 más 10 y 2 es igual a 15, que multiplica 2 y 2. Entonces 5 más 10 y 2 va a ser 15 por 2, 30 y 2. Entonces, recomodando términos semejantes, me quedaría 10 y 2 menos 32 va a ser igual a menos 5. Este que está sumando lo paso restando, este que está sumando aquí también lo paso restando para tener términos semejantes. Entonces 10 y 2 menos 32 tendré menos 20 y 2 igual a menos 5. Entonces y 2 va a ser igual a menos 5. Este 20 está multiplicando, lo paso restando con todo su signo y me queda menos 20. Para obtener entonces y 2 va a ser igual a menos entre menos, me da más. Y 5 entre 20 nos va a dar 0.25. Ya encontré el primer valor de mi incógnita, I2, que es 0.25 positivo. Ya tengo mi primer valor. Ahora, ¿qué hago con este valor? Lo sustituyo en una de las ecuaciones. Vamos a tomarla más fácil, la primera. Entonces, sustituyendo I2 en 1, en la ecuación 1, tengo entonces 15 por I1, que todavía no sé cuánto vale I1, menos 10 por I2, ahí sí ya tengo el valor, 0.25. Esto tiene que ser igual a 5. Entonces, 15 y 1 menos, tengo 10 por 0.25, está dando 2.5, igual a 5. Y 1 entonces va a ser 5 más 2.5 sobre 15. Y 1, este está restando, lo paso sumando a 5. Este 15 está multiplicando, lo paso dividiendo. Vamos resolviendo. Y 1 va a ser igual a 5 más 2.5, 7.5 sobre 15. Entonces, y 1 va a ser igual a 7.5 entre 15, para darnos 0.5. Y ya tengo el valor de 0.5. Ya encontré I1. Con esos valores I1 y 2 le damos solución a nuestro circuito. Una vez que hemos resuelto el sistema de ecuaciones que obtuvimos de las mallas, obtenemos los valores entonces. Ya sabemos que I1 es igual a 0.5 amperes o medio amperes. I2 es igual a 0.25 amperes. Quiere decir que I2 es la mitad de I1. Entonces, corriente 1, 0.5 y corriente 2, 0.25. ¿Qué me está indicando estas corrientes? Como me dieron positivas las dos, me dieron positivas, quiere decir que el sentido de la corriente que yo elegí en un principio es el correcto. Si me hubiera salido un negativo aquí, en I1 por ejemplo un negativo, quiere decir que la corriente no va hacia allá, sino que va al revés. ¿Sí? De igual forma en I2, si me hubiera salido negativo, quiere decir que la corriente va al revés. En este caso, sí elegí la dirección correcta de la corriente. Pero a ver, vamos a analizar aquí los nodos entonces. Tenemos dos nodos, si tú ves, el nodo sinónimo de nudo, aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Vamos a localizar el nodo de la Tierra, donde el potencial eléctrico es 0. Normalmente donde está el potencial eléctrico es el negativo de la fuente. Entonces seguimos el negativo de la fuente, observamos que en este nodo tenemos el negativo de la fuente, donde nuestro potencial eléctrico es 0. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos el otro nodo, donde vamos a trabajar para saber la corriente hacia dónde se mueve.
Entonces, yo elegí el sentido de la corriente en esta forma, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí entra una corriente, porque así yo lo elegí desde un principio y resultó que estuvo bien porque me salió positivo. Entonces, la primera corriente entra por aquí. ¿Cuánto entra? Corriente 1, pues 0.5. En la corriente 1 nos da 0.5 amperes. Y estoy en lo correcto porque me salió positivo. Viene la corriente aquí. La corriente 2 dice 0.25 y me quedó positiva, entonces el sentido de la corriente está bien. Entonces quiere decir que de aquí viene una corriente para acá, llamada I2, de 0.25 amperes. ¿Sí? Entonces, si te fijas, si entran 0.5, visto de otra forma, 0.50, entran 0.50 amperes, pero aquí salen 0.25, o sea, la mitad de esto. ¿Hacia dónde se fue la otra corriente? ¿A dónde se fue lo que quedó? Si aquí nada más pasó la mitad, pues sí, la siguiente corriente bajó hacia acá, llamada I3, que serán 0.25 amperios también. Entonces, ya lo establecí de esta forma. Llegaron 0.50, de este lado llegaron 0.25 y obviamente la que sigue, la otra mitad, baja. 0.25 más 0.25 será 0.50. Y ahí he concluido mi solución de este circuito y en este nodo y el valor de todo. Ya si quiero calcular los voltajes de las resistencias, pues utilizo la ley de Ohm. Ese voltaje es corriente por resistencia. Conozco la corriente 1 y ya conozco la resistencia. Corriente 1 y conozco las resistencias. Así puedo calcular los demás voltajes para concluir el circuito. Ahora bien, resolvamos el mismo circuito que hemos venido trabajando, pero ahora a través del método de nodos. Entonces, para el método de nodos vamos a utilizar esta ecuación. Va a ser a través de las corrientes. El anterior por mallas lo trabajamos a partir de los voltajes, ahora vamos a trabajar a través de las corrientes. Lo primero que tenemos que hacer en el circuito es establecer la tierra. En este caso te indiqué que el signo negativo de la batería nos va a indicar la tierra, ¿verdad? En este punto tenemos un potencial 0 en este nodo. En el nodo que viene de este lado, llamaremos nodo A, tenemos un potencial eléctrico. Ahí sí tenemos un potencial que le llamaremos potencial A o BA. En este nodo es donde voy a trabajar. Fíjate cómo le vamos a hacer. A mí lo que se me hace más fácil es indicar que a partir del nodo salen las corrientes. ¿Sí? Salen las corrientes. Entonces, a partir del nodo yo indico que sale una corriente para acá llamada I1. Aquí yo puedo indicar que hacia acá sale una corriente I2 y la otra corriente baja hacia acá llamada corriente 3. Esto es arbitrario, no importa la dirección que tú le pongas. Le puedes poner para allá, para arriba, eso no importa. A mí en lo particular se me hace más fácil indicar que del nodo salen las corrientes. ¿Ya? Al terminar los cálculos veremos si efectivamente la corriente sale o entra. Eso ya cuando hagamos los cálculos lo verificamos. En este caso, te vuelvo a repetir, para mí es más fácil decir que del nodo salen todas las corrientes. Entonces vamos a trabajarlo en función de esta ecuación, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Empecemos a hacer nuestra ecuación para las diferentes corrientes. Entonces nos quedarían, si lo hacemos en función de voltaje y de resistencia, me quedaría para la corriente 1, me quedaría voltaje A. Yo tengo voltaje A y empiezo a recorrer el circuito. Tengo voltaje A, sigo el camino, me encuentro un 5, esto no es voltaje, es una resistencia, lo ignoro, sigo el camino, me encuentro un más, pero aquí hay que tener en cuenta, aquí se maneja de esta forma. Si la dirección viene de este lado, porque yo indiqué que la corriente va para acá, yo digo, el voltaje va de más a menos.
Si va a disminuir y si es de más a menos, yo le pongo menos 5. Aquí ya no más, sino menos, porque el voltaje va cayendo hacia el potencial cero. De más a menos, queda menos. A 5 voltios. Y lo dejo indicado aquí con 5. Sigo el trayecto y llego a 0. Entonces, el voltaje es ese. Pero me falta la resistencia, que va acá abajo. Entonces, yo vengo con el trayecto y digo, me encontré una resistencia de 5 ohms. Entonces, sobre 5. Sobre 5. Sigo el camino. Hay un voltaje. Este no lo tomo en cuenta porque ya lo tomé en cuenta para el voltaje que va arriba. ¿Sí? Sigo el camino. Llega a 0. Entonces, mi primera información me queda así. VA menos 5 sobre 5. Aquí lo sumo. Más. Ahora voy con la corriente 2. Voy a agarrar el sentido acá porque aquí lo estoy indicando. Y empiezo con VA. VA. Y entonces sigo el camino. Me encuentro una resistencia. La ignoro porque estoy buscando voltajes, no resistencias. Entonces me sigo el camino. Encuentro otra resistencia. La ignoro porque estoy buscando voltajes. Y llego hasta el potencial cero. Terminé con esta parte. VA. Pero, ahora encontremos las resistencias. Vengo de este lado, me encuentro un 2. Le pongo un 2, más, sigo el camino, me encuentro otra resistencia, más 8 ohms. Más 8 ohms. Aquí abajo voy a sumar las resistencias que yo vaya encontrando. Aquí le sumé 2, más 8. Sigo el camino, llevo al potencial cero. Terminé con esta parte. Para la corriente 2 le pongo más. Ahora voy con la corriente 3, pero empiezo con VA. VA. Entonces, ¿qué le voy a sumar? Aquí me encuentro una resistencia. Esto no es un voltaje. Y llevo al potencial 0. Entonces, en este caso, perdón, nada más dejo VA indicado porque es lo único que me encontré. Vamos con las resistencias. Viene el camino otra vez y me encuentro un 10, una resistencia de 10 ohms. Pues esto sobre 10. Sobre 10. Y llevo al potencial 0. Y todo esto lo igualo a 0. De esta forma, yo trabajo el método de nodos. Entonces, ya una vez resuelto, vamos a simplificar. Me queda VA menos 5 sobre 5 más VA entre 10 más VA sobre 10 igual a 0. Tengo una ecuación que tengo que resolver. Ese sería como el primer paso, encontrar la ecuación con la que voy a resolver. Vamos a resolverla. Entonces démosle solución. Vamos a darle solución a esta ecuación para encontrar el valor de VA. Si observamos, esta expresión está entre 10, esta expresión está entre 10 y esta expresión está entre 5. Aquí la idea es tener un mismo denominador para poder trabajar en ello. Un truco, una situación que aprendemos en aritmética es el siguiente. Si aquí dice 5 y yo necesito 10, pues lo multiplico por 2. Pero la expresión de arriba también la multiplico por 2. Y así voy a igualar la situación, el denominador, para poderlo tener igual. Y no lo voy a afectar en nada. Acuérdate que siempre 2 entre 2 me da 1, entonces no lo voy a afectar en nada en esta expresión. Para que nos quede entonces 2 por VA, 2 VA. 2 por menos 5, pues menos 10. 2 por 5, 10. Más la otra expresión queda igual, VA sobre 10, más VA sobre 10, igual a 0. Ya tengo el mismo denominador. ¿Sí? Ya lo puedo eliminar, el denominador visto de otra forma, yo lo puedo poner 2VA menos 10 más VA todo
entre 10 igual a 0. Porque estoy juntando todas esas expresiones en una sola, respetando los signos, y todo entre 10. Visto de esta forma, entonces si el 10 está dividiendo, lo paso multiplicando, ¿verdad? Entonces si yo lo paso multiplicando, al 0, me va a dar que 0 por 10, 0. Entonces ya nada más me quedo 2BA menos 10 más BA más BA igual a 0. Y me deshice de todos estos 10 porque lo pasé multiplicando. Entonces ahora agrupo términos semejantes. 2BA más BA más BA me daría 4BA menos 10 igual a 0. Vamos a despejar BA. Entonces BA me va a quedar, está restando, lo paso sumando como 10, ¿verdad? Este 4 está multiplicando, lo paso dividiendo. Para obtener al final el resultado, BA es igual a 10 entre 4. 10 entre 4. Para obtener 2.5. Y ya con esto ya puedo trabajar mi ecuación para calcular las corrientes. Una vez que hemos resuelto nuestra ecuación, nos resultó que BA es igual a 2.5. Si te acuerdas, la primera expresión la obtuvimos de corriente 1. La segunda expresión la obtuvimos de corriente 2. Y la siguiente ecuación o expresión de la corriente 3. Cuando estuvimos trabajando, obtuvimos esta información. Entonces, si BA es igual a 2.5, encontremos corriente 1. Y vamos a tener entonces que corriente 1 va a ser igual a BA, que vale 2.5, menos 5, sobre 5. En esta parte vamos a tener entonces 2.5 menos 5 entre 5. Y vamos a tener 0.5 amperes. Negativo. 0.5 amperes. Ya tenemos I1. Vamos a calcular la corriente 2. La corriente 2 me dice BA, que son 2.5 sobre 10. Y ahí nos va a dar 2.5 entre 10, nos va a dar 0.25 amperes, positivo. Y la corriente 3 nos va a dar BA sobre 10, 2.5 sobre 10, para obtener lo mismo, 0.25 amperes. Entonces ya tenemos nuestras corrientes. I1, que es negativa, I2, que es positiva, y 3, que es positiva. Entonces, regresando a nuestro circuito, vemos que la corriente 1 es negativa. ¿Qué me está indicando este negativo? Que esta corriente, este sentido que yo elegí hacia acá, está mal. El sentido real va hacia allá, porque me está saliendo negativo. Entonces, este sentido no va hacia acá, lo cambio para acá. Y entonces, ya este es lo correcto. Aquí tengo corriente 1 igual a 0.5 amperes, positivo, porque va hacia allá. Corriente 2 me da 0.25, positivo, quiere decir que la corriente 2 es correcto, va hacia allá, y vale 0.25 amperes. Y la corriente 3 también me dio positivo, quiere decir que el sentido que yo elegí es el correcto. Entonces, corriente 3 es igual a 0.25 amperes. Y como lo vimos en el circuito anterior, cuando lo resolvimos por mallas, efectivamente, si llegan 0.5, 0.50, la corriente se divide, entonces 0.25 para acá y 0.25 para allá. Entonces, estamos en lo correcto.
Y así hemos solucionado el circuito a través de nodos. Tú ya vas a elegir si lo resuelves por nodos o lo resuelves por mallas. El chiste es darle solución a nuestro circuito. Resolvamos el siguiente problema, la siguiente malla, por el método de mallas. En este caso tenemos dos fuentes de alimentación, una de 9 voltios y otra de 12 voltios. Ya está polarizado, ya tiene polaridad. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a establecer hacia dónde pensamos que circula la corriente. Normalmente vamos a agarrarla en dirección de las manecillas del reloj. Tú lo puedes tomar del otro lado si gustas, pero en este caso a mí se me facilita más decir que la corriente circula en sentido de las manecillas del reloj, a lo que le llamaremos corriente 1. Y en la siguiente malla, igual, en sentido de las manecillas del reloj, a lo que le llamaré corriente 2. Teniendo establecido hacia dónde circula la corriente, entonces ahora tengo que polarizar los elementos. En este caso la fuente ya está polarizada, ya no la muevo, pero en este caso esta resistencia no está polarizada. Entonces yo digo que este es positivo y este es negativo. Positivo donde entra la corriente y negativo donde sale. Me voy hacia esa malla, positivo, negativo, y llego a la fuente. Polarizo la corriente 2, inicio de este nodo, empiezo positivo, negativo. Sigo el camino, esta fuente ya está polarizada, llego a esta resistencia, positivo, negativo, termino. Ese es el primer paso. Vamos a trabajar con esta fórmula, ¿sí? Vamos a establecer en cuestión de voltajes nuestros cálculos. Entonces, si empezamos aquí, tenemos nuestro signo positivo y tenemos 2 que multiplica a la corriente 1, para todo establecerlo a través de los voltajes. Sigo y me encuentro un 4, otra resistencia, más 4, que multiplica a corriente 1. Pero, como ya lo vimos, esta resistencia está compartida en dos mallas. Entonces aquí me encuentro un positivo con 4, de este lado hay un negativo, pero con I2, entonces menos 4 por I2, ¿sí? Porque está compartido. Continúo, me encuentro la fuente, menos 12 voltios. Y termino, igual a 0. Bueno, los voltios no se le ponen ya, nada más 12 igual a 0. Ya tengo mi primera ecuación. Vamos a simplificar términos y tengo 2 y 1 más 4 y 1, 6 y 1, menos 4 y 2 es igual a 12. Este menos está restando, lo paso sumando del otro lado. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Ya tengo la ecuación 1 para la malla 1. Vamos a la malla 2 entonces. Empezamos nuevamente aquí, más 2, que multiplica ahora la corriente 2. Sigo el camino, que me encuentro una fuente de alimentación, empieza con más 9, más 9. Sigo el camino y me encuentro la resistencia que está compartida. Empiezo con más 4, pero que multiplica a corriente 2. Pero de este lado me encuentro un menos 4, pero este multiplica a corriente 1. Sigo el camino y llego donde inicié. Entonces esto va a ser igual a 0. Reacomodando términos semejantes, yo tengo 2 y 2 más 4 y 2, tengo 6 y 2, menos 4 y 1 es igual, si este es positivo, lo paso negativo. Reacomodando términos, algo terminado va en orden alfabético,
y los números en forma ascendente, entonces me queda 4 y 1 negativo, más 6 y 2 igual a menos 9. Entonces ya tengo mi ecuación número 2. Ya con estas ecuaciones vamos a darle solución para encontrar cuánto es la corriente 1 y cuánto es la corriente 2. Ahora bien, una vez que hemos encontrado la corriente 1 y la corriente 2, pues vamos a analizar nuestro circuito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, I1 resultó ser positivo. I1, vamos a establecer I1, como yo dije que la corriente circulaba por acá, entonces tenemos una corriente que entra aquí. Y esta es I1. El sentido es correcto, puesto que me salió positivo. Entonces, si es positivo, entonces mi corriente sí circula para allá. Y es de 1.8. 1.8 amperes, que circulan hacia allá. I2 quedó negativa. I2 quedó negativa, entonces el sentido de I2 no va hacia allá, sino va al revés. Entonces, corrijo mi corriente y entonces va hacia este sentido. Hacia acá. ¿Sí? Cuando las corrientes salen negativas, entonces el sentido va al revés de como lo habíamos establecido. Entonces le cambia el sentido. Entonces aquí quiere decir que aquí la corriente circula para acá. Esta es la corriente I2, que tiene un valor de 0.3. 0.3 amperes. Ahí ya lo pongo positivo porque ya le cambió el sentido. Entonces vienen dos corrientes así, se juntan en el nodo y entonces ¿hacia dónde se va la corriente? ¿Verdad? Entonces la corriente baja hacia este lado y esta le llamaremos corriente 3. ¿Cuánto vale la corriente 3? Si llega a 1.8 y llegan 0.3 amperes, pues lo lógico es que I3 sea igual a I1 más I2, puesto que se está uniendo en el nodo y baja. Entonces I3 va a ser igual a 1.8 amperes más 0.3 amperes, para darnos un total entonces de, tenemos 1.8 más 0.3, para darnos I3 igual a 2.1 amperes. Y le hemos dado solución a nuestro circuito a través del método de mallas. Vamos a resolver ahora el circuito a través del método de nodos. Como te lo venía diciendo hace rato en el ejercicio pasado, vamos a establecer nuestros nodos. En este caso vamos a establecer cuál es mi potencial cero, cuál es el nodo puesto a tierra o donde el potencial es cero. Normalmente es donde están los polos negativos de las fuentes. Si te fijas, aquí es negativo en este nodo, negativo en este nodo. Entonces en este caso, aquí es donde tenemos un potencial cero. Y donde vamos a trabajar sería en este nodo. Aquí vamos a ponerle un potencial A que no conocemos. Entonces, te vuelvo a repetir, el método que yo empleo es que a partir de ese nodo las corrientes salen. Tú puedes elegir otro sentido, a mí, te repito, es el que se me hace más fácil. Entonces, a partir de este nodo sale la corriente 1. Aquí sale la corriente 2. Y para acá sale la corriente 3. Entonces así lo distribuimos del nodo, salen las corrientes, para poderlo analizar. Aquí vamos a trabajar entonces a través de las corrientes, con esta ecuación de Ohm. Vamos a establecerlo entonces, para ver cómo nos queda. Entonces acuérdate, es voltaje entre resistencia. Primero el voltaje
Vamos a encontrar voltajes en las mallas y después las resistencias. Entonces, malla 1, malla 2. Vamos a analizar la corriente 1. Entonces, dice que es voltaje. Me encuentro el primer voltaje, VA. Lo dejo indicado. Vengo por el camino y me encuentro una resistencia. Esto no es voltaje, entonces lo ignoro. Sigo y me encuentro una fuente. Y la fuente va de más a menos. Si va de más a menos, entonces le pongo menos 12 voltios. O en este caso, 12 nada más. De más a menos es menos 12. Y llego a la tierra. Ahí terminé con corriente 1. Dice entre resistencia. Entre resistencias, empiezo otra vez. Y encuentro la primera resistencia, 2. Pues le coloco el 2. Sigo, me encuentro la fuente, esa no es resistencia, la ignoro. Y llego a mi potencial cero. Terminé con las resistencias. Aquí en esta parte le pongo más. Ahora vamos con la corriente 2. Vamos a buscar los voltajes. Este lo ignoro porque es resistencia. Pero aquí me encuentro otra fuente, de más a menos. Si fuera al revés, entonces le cambio el signo, pero es de más a menos. Si es de más a menos, entonces es menos. Pero primero pongo mi potencial A y le pongo menos 9. ¿Sí? Si estuviera al revés la polarización, entonces ahí va positivo. Pero en este caso es de más a menos. Va a menos. Y llego a mi potencial cero. Ahí terminé con esa parte. Pero ahora encuentro las resistencias. Y otra vez inicio. Voy en el camino, me encuentro la primera resistencia. 2 ohms. 2. Me voy al siguiente, encuentro la fuente, no es resistencia, y llego abajo. Entonces terminé. Es el único 2 que tengo ahí. Más. Ahora analizamos corriente 3. Yo bajo por este nodo, pero primero pongo VA, que no se me olvide porque a mí ya se me está olvidando, VA, y entonces bajamos. Hay resistencia, la ignoro, llevo a potencial cero. Queda VA. Para las resistencias, bajo de nodo y me encuentro una resistencia. 4. Todo esto va a ser igual a 0. Vamos a darle solución a esta ecuación para encontrar VA y poder encontrar a las diferentes corrientes. Démosle solución a esta ecuación para poder encontrar el valor de VA. En este caso, si yo observo, tengo un 4 aquí, de denominador, otro 1, 2 y otro 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para igualarlo a 4? Pues esta expresión multiplicarla por 2 y esta la multiplico por 2. Y ya tengo 4, 4, 4 y ya le puedo dar solución. Hagámoslo. Como te enseñé hace rato, en el ejercicio pasado, esto lo multiplico por 2, aquí lo multiplico por 2, este por 2 y este por 2. Para obtener entonces 4 en todas las expresiones. Y aquí me queda entonces 2 por VA menos 24 sobre 4 más 2VA menos 2 por 9, 18 sobre 4. La última expresión me queda igual a 0. Ya tengo 4, 4, 4. Entonces yo lo puedo hacer así. 2VA menos 24 más 2VA menos 18 más VA sobre 4 igual a 0. Junté todas estas fracciones en una sola. Este 4 está dividiendo, lo paso multiplicando. Y si lo paso multiplicando por 0, 4 por 0, 0. Para darme entonces 2VA menos 24 más 2VA menos 18 más VA igual a 0. Reduciendo términos semejantes, tengo aquí 2VA más 2VA más 1VA. Tengo 2 más 2, 4 más 1, 5VA
y aquí tengo menos 24 menos 18, ¿verdad? Entonces, estos que están restando, los paso sumando para obtener 24 más 18. Tengo 5BA, va a ser igual entonces, tenemos 24 más 18, para darnos 42. Por lo tanto, tengo BA igual a 42 sobre 5. Entonces BA va a ser igual a 42 entre 5. 8.4. Ya con este puedo trabajar mis corrientes. Bueno, al darle solución a nuestra ecuación, nos resultó que BA es igual a 8.4. Con este 8.4 vamos a encontrar las corrientes. Si tú recuerdas, esta primera expresión era para corriente 1, esta segunda expresión era corriente 2 y esta expresión era la corriente 3. Entonces vamos a sustituir para encontrar las diferentes corrientes. Y tenemos entonces que corriente 1 va a ser igual a BA, que vale 8.4, menos 12 sobre 2. Y entonces esto nos va a dar un total de 8.4 menos 12 entre 2. Y nos va a dar menos 1.8, en este caso, amperes. Corriente 2 sería BA, que vale 8.4 menos 9 entre 2. Y entonces para darnos 8.4 menos 9 entre 2, menos 0.3 amperes. Corriente 3, BA, que vale 8.4 sobre 4, para darnos un total de 8.4 entre 4, nos da 2.1 amperes. Positivo. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a ver la dirección de nuestra corriente y hacia dónde fluye. Bien, yo establecí que la corriente sale del nodo para todas direcciones, pero en este caso I1 me está dando en negativo, como ya lo hemos visto. Entonces si I1 es negativo, entonces quiere decir que la corriente no va hacia acá, sino que va en sentido contrario. Entonces I1 lo establecí mal, va hacia acá, para tener un valor de entonces de 1.8 amperes. ¿Sí? Entonces lo cambio de sentido porque la corriente va para allá. I2 me salió negativo también, quiere decir que el sentido también está mal. El sentido de I2 tiene que ir de este lado, no para allá. Lo cambio de sentido a I2, también viene para acá. I2, para darme un valor de 0.3 amperes. I3 me dio positivo, quiere decir que I3 está correcto. Entonces I3 tiene un valor de 2.1 amperes. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, como estas dos corrientes vienen hacia acá, tienen que salir por aquí. Entonces I3 va a ser igual a I1 más I2. Entonces I3 va a ser igual a I1, que tiene 1.8, más I2, que tiene 0.3, para dar un total de 2.1 amperes. Entonces estamos en lo correcto y hemos terminado por el método de nodos. Ahora bien, subamos un poquito de nivel. Vamos a resolver este otro circuito. Ahora, si observamos, tenemos tres fuentes de alimentación, una de 10 voltios, una de 20 voltios
una de 5 voltios y otra de 6 voltios aquí. Entonces, y tenemos elementos resistivos. Vamos a darle solución por el método de mallas. Aquí nos vamos a basar en los voltajes, ¿verdad? Que dice que voltaje es corriente por resistencia según la ley de Ohm. Entonces, vamos a sacar nuestras ecuaciones, pero antes de ello, vamos otra vez a decidir hacia dónde queremos, hacia dónde pretendemos que circula la corriente. Vuelvo a repetir, a mí se me hace más fácil tomarlo como el sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo establecemos de esta forma otra vez, hacia la derecha, y le llamo corriente 1. En el siguiente malla yo tomo que la corriente 2 igual circula así, ¿verdad? Te repito, tú lo puedes tomar en el sentido que quieras, pero yo lo tomo hacia la derecha. Entonces vamos a establecer las ecuaciones para la corriente 1. Empecemos de aquí, o empezamos de esta fuente. Vamos a ver esta fuente. Empezamos nuestra primera ecuación. Tenemos menos, otra vez establecemos aquí para malla 1. Aquí vamos a ponerle la malla 2 para realizarla de este lado. Bien, y trabajamos en este espacio. Entonces, para malla 1 tenemos menos 10. Menos 10. Seguimos la malla, seguimos el camino y encontramos una resistencia de 10 ohms. Aquí se me olvidó, vamos a ponerle la polaridad a todos los elementos. La fuente está polarizada, entonces venimos aquí y encontramos más, menos. Seguimos, la fuente está polarizada, esta fuente ya está polarizada también, y aquí encontramos un elemento resistivo que le vamos a poner más, menos, y terminamos en nuestra fuente. Aquí igual vamos a iniciar, la fuente está polarizada, tenemos más, menos, encontramos el siguiente elemento, le ponemos más, menos. Siguiente elemento es una fuente está polarizada, empezamos con más, menos, y terminamos en la fuente. Ya está todo polarizado, ya podemos continuar con nuestra ecuación. Entonces empezamos por la fuente, menos 10. Seguimos el camino, encontramos una resistencia que es más 10. En este caso acuérdate que es más 10 por corriente 1. Y esta resistencia, como está compartida con las dos mallas, entonces también es menos 10, pero por I2. Bien, continuamos y nos encontramos otra fuente, más 20. Más 20. Seguimos el camino, tenemos otra fuente que empieza con menos, entonces menos 6. Menos 6. Seguimos el camino y encontramos otra resistencia que es más, empieza con más, bueno, le ponemos más 4, pero por I1. Y llegamos a nuestra fuente donde iniciamos el trayecto. Todo esto tiene que ser igual a 0. Vamos a reacomodar términos semejantes. Empezamos con las I1. Tenemos más 10 I1 más 4 I1, 10 más 4. Tenemos entonces 14 I1. Sigamos con I2. Tenemos únicamente menos 10 y 2. Esto va a ser igual. Vamos con los números. Perdón, tenemos menos 10, lo subrayo, menos 10 más 20 menos 6. Entonces tenemos 20 menos 16. 20 menos 16 nos da 4. 4 positivo, ¿verdad? 20 menos 10, 10. Luego 10 menos 6, 4. 4 positivo, pero lo pasamos de este lado, menos 4. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera ecuación. Vamos a la malla número 2.
la malla número 2. Empezamos por cualquier lado. Si quieres empezamos aquí de nuevo. El recorrido. Empezamos el recorrido, nos encontramos un signo positivo con 2. Entonces nos queda 2 que multiplica ahí 2. 2 y 2. Seguimos el camino y encontramos una fuente, más 5. Colocamos más 5. Seguimos, encontramos un más 5. Más 5, pero por I 2. Por eso estamos en cuestión de voltajes, corriente por resistencia. Entonces, la resistencia que multiplica esta corriente. Por eso 5 y 2. Seguimos el camino. Encontramos una fuente, menos 20. Menos 20. Menos 20. Seguimos el camino y encontramos un más 10. Más 10, pero por I2. Por I2. Pero esta resistencia está compartida, ya lo hemos visto, en 2 mallas. Entonces también es un menos. Menos 10, pero en este caso era por I1. Todo esto igual a 0. Ya llegamos al final. Bien. Vamos a aquí, lo que no te confundas. Igual a 0. Ahí está. Pero entonces, ahora vamos a solucionar, vamos a compactarla en términos semejantes. Empezamos con las I1 y tengo menos 10 I1. Menos 10 I1. Ahora las I2, tengo 2 I2 más 5 I2 más 10 I2. Entonces tengo 10 más 5, 15. Más 2, 17. Más 17 I2. Ahora tengo un más 5. Tengo un menos 20. Nada más. Entonces, menos 20 más 5 me da menos 15. Menos 15 lo paso al siguiente del otro lado. Entonces tengo menos 15 para darme aquí 15. Y entonces ya tengo aquí la siguiente ecuación para poder encontrar el valor de I1 y 2. Vamos a resolver entonces este sistema de ecuaciones para encontrar las incógnitas que son las corrientes 1 y la corriente 2. Ya tenemos la solución de las ecuaciones y resultó que tenemos corriente 1, 0.59, corriente 2, 1.23. En este caso serían miliamperes. ¿Por qué miliamperes? Porque no trabajamos en el sistema internacional. Aquí tenemos kiloohms, kiloohms, ¿sí? Entonces, por esa razón, si no lo hubiéramos puesto entonces 4.000, 10.000, 5.000, pero vamos a dejar esos ceros, lo dejamos en kiloohms, pero el resultado nos tiene que dar en miliamperes, ¿sí? Entonces, 0.59 miliamperes y 1.23 miliamperes. Ambos me salieron positivos. Como son positivos, entonces el sentido de la corriente que elegí desde un principio es el correcto. Entonces quiere decir que corriente 1 está en lo correcto y viene para acá. Esta es corriente 1 que vale 0.59 miliamperes. Esa es la corriente 1 y estoy en lo correcto, va hacia la derecha. Corriente 2, 1.23 miliamperes. Corriente 2 también está en lo correcto y viene hacia acá. Corriente 2 que vale 1.23 miliamperes. Entonces, revisemos lo siguiente. Aquí entran 0.59 miliamperes, pero aquí sale 1.23. Entonces, ¿cómo se incrementa a 1.23? ¿Hacia dónde va la siguiente corriente? Entonces, esta corriente, la del medio, no baja, sino sube, porque entonces lo que sube aquí se suma a 0.59 para yo obtener 1.23, ¿verdad? Entonces la corriente de aquí sube y este sería
I3. Entonces, ¿cómo encuentro I3? Bueno, I2 resulta lo siguiente. I2 va a ser igual a I1 más I3. Porque esta corriente es mayor a I1 y es mayor, entonces I2 tiene que ser la suma de I1 más la suma de I3. Despejando I3 me va a quedar que es I2 menos I1. Entonces I3 va a ser igual I2, que vale 1.23, menos I1, que vale 0.59, para dar entonces un total de 1.23 menos 0.59, y nos da que I3 es igual a 0.64 miliamperes. ¿Sí? Si yo sumo 0.64, que es el que subo aquí, más 0.59 que llega por I1, nos va a dar 1.23. Entonces, estamos en lo correcto en nuestro circuito. Y hemos terminado por el método de mallas. Vamos a analizarlo ahora por el método de nodos. Por el método de nodos, entonces, ya no tengo que polarizar las resistencias, ya no es necesario, ¿sí? La corriente yo la tomo del nodo principal. Tengo que encontrar el nodo, primero el nodo de potencial cero. Entonces, si tú observas, tenemos dos nodos, aquí y aquí. Entonces, el potencial cero estaría en este nodo, puesto que es el negativo de esta batería. Aquí se junta el negativo de esta batería, y aquí a través de la resistencia el negativo de la siguiente batería. Entonces, este lo establecemos como potencial cero, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar en el nodo de aquí arriba, donde vamos a tener un potencial A. Entonces, como lo hemos estado analizando, a mí se me hace más fácil que de ese nodo salgan las corrientes, ¿sí? Tú eliges la manera en que lo vas a trabajar, pero para mí se me hace más fácil que todas las corrientes salgan del nodo A. Entonces, mi primera corriente, yo digo que sale para acá, corriente 1. Siguiente corriente, que sería corriente 2. Y la siguiente corriente que baje, como corriente 3. Vamos entonces a establecer nuestra ecuación y vamos a trabajar a través de las corrientes, donde dice que es voltaje entre resistencia. Hagamos nuestra ecuación. Empezamos con BA y con corriente 1. Entonces tenemos BA como primer voltaje. Entonces seguimos el camino y encontramos la primera fuente, que va de más a menos. Entonces, si va de más a menos, es menos 10. Seguimos, encontramos una resistencia, esto no es voltaje, entonces lo ignoramos. Llegamos a la siguiente fuente, que va de más a menos. Entonces, otra vez va de más a menos, es menos 6. Y llegamos a la tierra. Terminamos con los voltajes. Ahora vamos a establecer las resistencias. Estableciendo las resistencias, entonces, nos queda, venimos el camino, encontramos una fuente, la ignoramos porque no hay resistencia. Seguimos, encontramos la resistencia de 4 kilómetros, entonces le ponemos 4. Seguimos el camino, encontramos una fuente, la ignoramos porque no hay resistencia, y llegamos a potencial cero. Entonces nada más será entre 4 más. Ahora vamos con la corriente 2. Vamos a encontrar entonces los voltajes. Empiezo con BA y empiezo. Esta es una resistencia, no la tomo en cuenta. Vengo a la siguiente fuente, va de más a menos, entonces era menos 5. Menos 5. Sigo el camino, me encuentro una resistencia, la ignoro nuevamente porque esto no es voltaje, y llego a mi potencial cero. Sobre, ahora voy con las resistencias, y 2. Empiezo el camino y me encuentro una resistencia de 2. Entonces, le ponemos 2. Siguiendo el camino, me encuentro una fuente, ahora la ignoro,
Y me voy con la siguiente resistencia, que es de 5. Más 5. Sigo el camino y llego al potencial 0. Terminé con la corriente 2. Más, ahora voy con la corriente 3. Pongo VA y empiezo. Encuentro una resistencia, la ignoro, me voy con el voltaje, que es de más a menos, entonces sería menos 20. Menos 20. Llego al potencial 0. Terminé ahí. Sobre, ahora busco resistencias de aquí y encuentro la resistencia de 10. Sobre 10. Esta la ignoro, ya es voltaje y llego al potencial 0. Entonces, terminé. Todo esto es igual a 0. Ahora tenemos que darle solución a esta ecuación. Le damos solución para encontrar el valor de VA y poder solucionar nuestro circuito. Vamos a darle solución a nuestra ecuación para encontrar el valor de VA. Vamos a ir simplificando y tenemos entonces en esta parte VA menos 16 sobre 4 más VA menos 5 sobre 7 más VA menos 20 sobre 10 igual a 0. Bien, como estamos observando, tenemos diferentes denominadores. Aquí tendremos que obtener un denominador común. Hagámoslo con el máximo común divisor que hemos aprendido en la aritmética básica. Tengo 4, 7 y 10, ¿verdad? Como lo hemos hecho en otras ocasiones. Decimos mitad, 2, el 7 queda igual, aquí son 5. Mitad, 1, este no tiene mitad, este no tiene mitad. Seguimos con tercera, no hay. Quinta, tenemos 1, 7, 1. Séptima, y tenemos 1, 1, 1. Y entonces me va a quedar 2 por 2 por 5 por 7. Para obtener entonces el denominador, me daría 2 por 2 por 5 por 7. 140, ¿verdad? Para tener nuestro denominador común. Empezamos VA menos 16 sobre 4 más VA menos 5 sobre 7 más VA menos 20 sobre 10 va a ser igual. Nuestro denominador común 140. Ahí está. Resolvemos las fracciones y decimos 140 entre 4, 140 entre 4 me da 35. 35 por lo de acá arriba, pues lo dejo indicado acá. 35 por VA menos 16 más, ahora 140 entre 7, 140 entre 7 me da 20. 20 por lo de arriba, tengo 20 por VA menos 5 más 140 entre 10 me da 14 por VA menos 20. ¿Sí? Aritmética básica resolviendo fracciones. Vamos a ir simplificando. 35 por VA me da 35 VA menos 35 por 16. 35 por 16, 560. Ya tengo la primera parte. Más 20 por VA, 20 por VA, y más por menos, menos 20 por 5, 100. Más 14 por VA
14 VA, más por menos, menos, 14 por 20, 280. Todo esto sobre 140, igual a 0. ¿Ok? Vamos a ir simplificando, términos semejantes. Y tengo 35 VA, 20 VA, 14 VA. Entonces tengo 35 más 20 más 14. Y nos da 69 VA. Ahora voy por los números. Menos 560 más 100, o en este caso menos 560 menos 100 menos 280 nos va a dar menos 940 sobre 140 igual a 0. Entonces esta 140 que está dividiendo lo paso multiplicando y se va a cancelar. 140 por 0 me va a dar 0. ¿Y qué me quedó? 69 VA menos 940 igual a 0. Espero que entienda esta parte. Está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y 0 por 140, 0. Entonces más me queda lo de arriba. 69 VA menos 940 igual a 0. Despejando VA, me queda que VA es igual, está restando, lo paso sumando. 940, este está multiplicando, lo pasamos dividiendo entre 69 para tener el resultado de VA igual a 940 entre 69 para obtener 13.62. Ya con este dato ya puedo calcular mis corrientes. Bueno, pues ya encontramos el valor de VA, que nos dio 13.62. Encontremos entonces las corrientes. Tenemos aquí entonces que esta salió de la corriente 1. Esta la obtuvimos de la corriente 2 y esta la obtuvimos de la corriente 3. ¿Sí? Vamos a simplificar un poco aquí y nos da VA menos 16 sobre 4 más VA menos 5 sobre 7 más VA menos 20 sobre 10 igual a 0. Con eso trabajemos entonces. Acuérdate, corriente 1, corriente 2, corriente 3. Hagamos corriente 1. Corriente 1 va a ser igual a VA, que vale 13.62 menos 16 sobre 4. Entonces, para darnos 13.62 menos 16 entre 4. Y nos da un valor de menos 0.59. En este caso también son miliamperes. Vamos con la corriente 2 y tenemos VA, que vale 13.62 menos 5 sobre 7. Y entonces tenemos 13.62 menos 5 entre 7, para darnos un valor de 1.23 miliamperes. Vamos con la corriente 3, que decimos que son 13.62 13.62 menos 20 entre 10, para darnos un valor entonces de 13.62 menos 20 entre 10 menos 0.63 miliamperes. Muy bien, entonces ya localizamos el valor de corriente 1
corriente 2 y corriente 3. Analicemos qué pasa. Corriente 1 nos dio negativo. Entonces la corriente 1 está mal el sentido que le asignamos. Corriente 1 es negativo, entonces aquí está mal el sentido. El sentido va al revés, puesto que me dio negativo. Entonces el sentido viene para acá de I1. I2, la corriente 2 me dio positivo. Entonces quiere decir que la corriente 2 está bien, su sentido es el correcto. Corriente 3 dice que es negativo. Entonces la corriente 3 igual, cambió de sentido. No va hacia abajo como lo habíamos establecido, va hacia arriba. Bien, ¿cómo lo comprobamos? Entonces si entra una corriente aquí y otra corriente aquí, la suma de I1 con I3 me tiene que dar I2. Vamos a comprobarlo. Esta corriente I1 más la corriente I3, entre ambas me tienen que dar 1.23. Entonces tenemos 0.59 más 0.63. Me da 1.22. Muy aproximado. Entonces estamos correctos. Y hemos terminado a través del método de nodos.